3 de nosotros fuimos detenidos, de los dirigentes. Me relegan. Ahí me llevan a Mamiña. Larcahue, cerca de Castro. Era Maullín. Yo había estado en Maullín justamente acompañando a relegados anteriores. El proyecto de relegación como Excel interno nace de la necesidad por parte de FASIC y de su centro de documentación de poder poner en valor la serie Relegados por una parte y por otra parte visibilizar un tema de represión política que había quedado como fuera de los grandes temas tratados en el país en los últimos años, especialmente desde el punto de vista de la reparación. Bueno, la importancia que tiene esta investigación es que es una primera aproximación histórica a la temática de la relegación, que ha sido muy poco indagada en el país, porque muestra una experiencia diferente. FASIC en los años 80 atendió a un gran número de relegados destinados a distintas partes del país, desde Arica a Electromosura, Punta Arenas. El equipo estuvo dividido básicamente como en dos áreas, uno que tenía que ver con el trabajo mecánico de conservación y la elaboración de las listas finales, digamos, de relegados, y por otra parte las historiadoras que se hicieron cargo de entrevistar a las personas y a partir de eso, digamos, hacer un análisis, una reflexión respecto de la situación represiva vivida por ellos. El momento más álgido se da en los años 80 con la explosión de las protestas populares, por las protestas nacionales. Bueno, era el año 84, hacia el final de noviembre, y fue la reacción del dictador frente a un paro que fue muy exitoso. Era el año 82, en septiembre, primeros días de septiembre, estábamos los estudiantes de Derecho en una manifestación en los tribunales, en la Corte, contra el exilio. Había habido recientes casos de exilio, Manuel Bustos y otros dirigentes políticos. Allí se produjo una reacción dura contra los grupos que ya se estaban expresando como partidos, como movimientos políticos. Me habían primero tomado preso después de que matan a Patricio Manzano el año 85 y yo había estado 6 meses en un campo de concentración. Veníamos con unos dirigentes de dos poblaciones grandotas de la zona sur. De pronto hicieron frenar al taxi bruscamente y se bajaron de ahí rápidamente unos tipos armados, con muchas armas, a sacarnos violentamente del auto. Es una tensión de estar en un lugar que al final uno no sabe exactamente qué le van a hacer. La CNI, los torturadores, eran personas que yo las tenía muy presentes, pero nunca había estado, digamos, en sus manos. Al comienzo, la gran tensión era que no sea al aeropuerto, que me lleven relegada, en el fondo eso, que me lleven relegada, que no me expulsen, que me releguen. Y entendíamos que la lógica de la relegación, en el caso al menos de los dirigentes, era separarnos de la facultad, del movimiento social del que formábamos parte. Esto era aislante del mundo. Yo era dirigente de la FESH, pero acá no podía saber nada. El movimiento estudiantil no va a permitir que a los dirigentes que ellos eligieron y que los representan el día de hoy estén encarcelados. El recibimiento de la gente, la llegada, fue una llegada, yo diría, fácil. Yo tuve mucha suerte en realidad, no solo porque era una mujer grande, sabía que era una mujer pública, que mi familia me iba a apoyar. Tampoco se lograba el objetivo de disuadir o asustar a la gente, que más bien cobraba fuerzas con este tipo de situaciones. Y después yo tenía que ubicar a la iglesia, ¿no? Era lo que uno sabía que tenía que hacer. Y allí fue maravilloso, porque me encontré con un par de sacerdotes extraordinarios.
La gente en general conoce muy poco la relegación y sabe menos aún de que en algunos casos yo lo veo como que se dobló la mano a la dictadura, porque la idea no era que lo pasaran bien, la idea no era que establecieran vínculos, etcétera. Entonces esa parte yo creo que es muy interesante conocer como parte de lo que significó las medidas represivas de la dictadura y cómo fueron significadas y transformadas por las personas que las vivieron. Era la sensación de todo lo que yo hacía allá era triunfando, porque el dictador lo que quería era paralizarnos, aterrarnos, castigarnos. Yo te voy a decir que cuando uno va a los pueblos el día de hoy donde hubo relegados, han pasado 40 años y en esos pueblos la gente se sigue acordando que hubo ahí relegados. Me integré al club juvenil de Arcahue, era parte de la selección de fútbol, e incluso como los relegados teníamos provisión de salir del radio urbano del pueblo, ellos me sacaban escondido en camioneta, debajo de sacos de papa, íbamos a los partidos cerca, en la localidad cerca, y volvíamos antes de las horas de la firma. Yo pude armar una oficina y comencé a atender como psiquiatra. Y después últimamente me estaban mandando interconsulta, con el papel de la interconsulta de Chiloé. Mi profesión de psiquiatra me permite hacer un pequeño aporte aquí como profesional y tengo bastantes pacientes. Eran las contradicciones en medio de una dictadura que te había relegado. Yo ahí estaba en un lugar helado. Yo dormía en la iglesia, que era una iglesia que fundó Pedro Valdivia. Helada. Tan helada que yo me acuerdo, pasaron vendiendo carne de llamo y compré una pierna de llamo y la colgué en mi pieza y se mantuvo congelada. En el rincón. Se mantuvo congelada. Me duró como un mes la pierna de llamo y no se me descompuso nunca. Nos convertíamos en un símbolo. Era esa lucha que se podía realizar, que era ya visible. Venían personas a la casa parroquial y me traían a sus hijos a que me conocieran. O sea, era en el fondo que conocieran la lucha que se daba, que conocieran eso que ellos veían de repente en televisión, en las protestas. Sabemos que FASIC fue muy importante para muchos porque apoyaba económicamente, establecía vínculos entre los relegados y las familias, porque una de las preocupaciones de muchos de los relegados era qué va a pasar con mi familia mientras yo estoy acá. Muchas veces yo soy el sustento económico y si estoy acá ellos van a dejar de percibirlo. Lo primero que necesitaba era que uno se sintiera conectado, ¿no es cierto? Conectado con su familia, conectado con su casa, conectado con su gente que la apoyaba, ¿no? Y FASIC fue la primera comunicación, ¿no?, que yo tuve. Buscan que uno se siente miserable, ¿no?, de la pequeñez más miserable y solitaria, abandonada. Y que no es así, y que uno está acompañada. Y claro, ahí aparecía, yo sabía que en ese momento ya FASIC se estaba moviendo. Y después de la relegación, sin duda que era un actor permanente, siempre. Bueno, yo tenía una hija que tenía 6 años. Ella me vio intermitentemente, para ella es inolvidable, todavía hasta el día de hoy, que tiene 36 años, y se acuerda de cuando me fue a ver y yo estaba preso. Bueno, sabemos que en condiciones adversas todos esos vínculos, todos esos gestos de apoyo son fundamentales. Yo creo que todo ese pasado que nos afectó como sociedad en su conjunto es fundamental para proyectarnos hacia un futuro. O sea, en la medida que no conocemos estas experiencias que fueron vividas, no las difundimos, no las transmitimos a las generaciones que vienen, pero además no las elaboramos en el sentido de que en muchos casos fueron experiencias bastante traumáticas, no podemos seguir adelante como sociedad. La implementación de este proyecto tiene que ver con un objetivo, digamos, de la institución, que es rescatar la memoria
y ponerla al servicio del público, pero con una finalidad que finalmente tiene que ver con el nunca más. Pero el rescate de la memoria, que es tan fundamental, tiene que recoger todas las expresiones de lo que vivimos y cómo nos jugamos en cada una de esas circunstancias, cómo se resistió y cómo se transformó, ¿no?, en expresión de lucha. Casos cuando no hay estas restricciones, por ejemplo que los relegados no podían moverse más allá de un radio muy pequeño dentro de la comunidad, había habido toda esta campaña previa de que los relegados eran unos terroristas, unos delincuentes. Yo me enteré mucho tiempo después, casi al final de la relegación, de que mucha gente del pueblo pensaba que yo estaba ahí por algún tipo de delitos comunes bastante graves. Vamos a poder decir que esta generación que ha crecido bajo la dictadura se transforma efectivamente en la generación que lucha y conquista la libertad. Al lado de lo que ocurrió a mucha otra gente, estoy hablando de asesinados, de desaparecidos, torturados, la relegación no está en los primeros lugares de sufrimiento infligido. Y en eso creo que hay que ser justos, ¿no? Yo siento que con la relegación, ¿no?, en que aparece más palidito, algo menos difícil. Yo no sé si era menos difícil, pero lo importante es que también se rehizo, se transformó, ¿no?, en otro espacio, en otra área de ejercicio de la libertad para luchar. Una de las razones por las cuales dejaron de mandar relegados es porque les salía el tiro por la culata. Definitivamente les salía el tiro por la culata. Finalmente creo que fue una medida que, si bien traía dificultades, desde el punto de vista de los resultados represivos, yo creo que fue una medida que no solo no rindió los frutos que pensaba la dictadura, sino que probablemente en muchos casos sucedió exactamente al revés y permitió ampliar la mirada de los chilenos sobre los temas de la lucha contra la dictadura.